consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Iride, vinos argentinos de tradición. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En mi trabajo, hablando con datos. Un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En mi trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, extenderle un cordial saludo a todos quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de las redes sociales. Esto es En mi trabajo, un sábado más, un sábado bonito, un sábado soleado y un sábado con una temática de amplia importancia, amplia relevancia, y contamos con un invitado que ha venido trabajando sobre esa temática durante muchísimos años y que nos va a acompañar en esta discusión en torno a una realidad que no se escapa, pues de la que ninguno de nosotros nos escapamos, en una coyuntura en la que a nivel país a veces las cuestiones lucen complicadas, pero aquí no nos vamos a poner en pesimismo, sino que lo que vamos a tratar es de discutir un poco de cuáles son las alternativas que tenemos en situaciones de este tipo. Me permito inicialmente darle la bienvenida a don Emilio Ceballos, quien es nuestro especialista invitado del día de hoy. Bienvenido, don Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya don Emilio nos había acompañado es más, ni el año pasado, creo que fue a finales del año 2018, sí, que trabajamos un temita, y recuerdo muy bien que estuvo muy interesante, y igual vamos a de alguna manera pasar por ahí de nuevo, porque nosotros seguimos trabajando sobre el tema de habilidades blandas. En aquel momento hablamos del tema de habilidades blandas. Hoy traemos un tema muy interesante y muy pertinente también. Micro, pequeñas y medianas empresas, qué ha pasado en los últimos 15 años y cómo se vislumbra su presente. Antes de dar inicio al programa o al contenido que tenemos para el día de hoy, recordarles que estamos en línea telefónica de cabina 9050-891-891, en el WhatsApp de cabina igual 8666-891-6, y el WhatsApp nuestro de En mi trabajo hablando con datos 8844-2244. Adicionalmente, don Emilio, pues obviamente es una persona ampliamente reconocida en el ámbito en el cual se desempeña. Le vamos a contar a quienes por primera vez conocen a don Emilio un resumen. Esto es un resumen muy resumen de la trayectoria de don Emilio. Él es economista, consultor internacional e investigador especialista en nuevos emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas, mercado laboral y sector informal en América Latina. Es consultor asociado de Centropyme y profesor universitario, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo, México, máster en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista en Desarrollo Económico Local por la Organización Internacional del Trabajo. Tiene un periódico muy reconocido a nivel país, una columna, Pimescopio, y ahora un emprendimiento, ¿cierto? Le llamamos emprendimiento, Emilio. Ajá, sí, emprendimiento, Pimescopio, del cual vamos a comentar un poquito en el transcurso de este programa. Don Emilio, una realidad compleja a nivel país, ¿cierto?
y el tema de las pymes, yo siempre he pensado, y se lo digo de manera popular, si los de arriba la están viendo complicada, los de abajo probablemente, y no quiero decir que los de abajo sean menos que los de arriba, sino en una cuestión de distribución de estratos o ingresos, pues los de abajo probablemente la están viendo todavía más complicada. Tenemos muy reciente, y es parte del interés de contar con don Emilio acá, el tema del plan fiscal el año anterior, y eso es un tema que ha afectado significativamente. Ya usted en su blog ha dedicado varios espacios a esto, y ahorita cuando entremos en datos los profundizamos un poco. Usted escribió acerca de las pymes y la aplicación del IVA. El diablo está en los detalles. Y adicionalmente el tema de quiere salir de la crisis, baje sus precios, que son dos detalles que para efectos de las micro, pequeñas y medianas empresas se vuelve complicado. En general vamos a hacer, don Emilio, vamos a pasar primero a una sección de datos. Esta sección de datos, y le anticipo antes de entrar a la sección, refiere a una entrevista que usted tuvo en revista Suma en el año 2017, y hablaba de que más de 4.3 millones de pymes en Centroamérica se encuentran en la informalidad. Si gusta, hacemos la transición, vamos a la primera sección y entramos a discutir estos datitos. Okay. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. En esta sección Ojo al Dato vamos a tomar como referencia esta entrevista que le habían hecho, como les dije anterior al corte, esta entrevista que le hicieron a don Emilio en revista Suma, y el título del documento decía: más de 4.3 millones de pymes en Centroamérica se encuentran en la informalidad. Uno de los datos, parte de los datos que brindó don Emilio, es que planteaba que las pymes representan menos del 4.5% de todas las empresas que tienen algún tipo de formalidad. 2.2 millones en total en Centroamérica de empresas micro, pequeñas y grandes, y también, 4.5% de todas las empresas que tienen algún tipo de formalidad, también el 33% de la generación de empleo y la cuarta parte del Producto Interno Bruto. Estos numeritos son 2017. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra situación numérica en cuanto a pymes? Empezando por agradecerte por la entrevista y empezar un poquito más atrás. Más atrás todavía de los numeritos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque primero tenemos un gran problema, que ha sido el problema histórico en América Latina en términos de cuantificación. Okay. No hay censos en América Latina empresariales. O sea, hay pocos países que tienen censos de empresas. Lo que tenemos son encuestas. Okay. Muchas encuestas. Y la mayoría de las encuestas, que, digamos, con un viso de seriedad más o menos bueno, son la encuesta de hogares. Con un viso de seriedad, eso estuvo muy fino. Eso es, básicamente sigue siendo superficial. Exacto. En términos muy aterrizados. Los números que tenemos para decir cuántas empresas hay en la mayoría de países de América Latina son mucho estimaciones. Yo te podría decir que quienes tienen datos duros sobre empresas son Chile, Brasil, México, y podemos parar ahí. Y se acabó la lista. Ahí. O sea, ni la mano ocupó. Exacto, en términos de digamos, un conteo serio y periódico. Okay. Lo que tenemos en el resto de países son encuestas basadas fundamentalmente en la encuesta de hogares, que lo que hace es preguntarte si trabajas para alguien o tienes un emprendimiento propio o eres trabajador por cuenta propia. Y eso un poco asociado a otros fines, no es el fin único, sino que es parte de una entrevista que se hace, esta encuesta hogar, que abarca múltiples factores, y de esa entrevista extraemos esta información. Así es, okay. Así es. ¿Por qué estamos tan lejos? Porque lo voy a decir así de grueso. He revisado mucho de lo que usted ha publicado, pero estamos muy lejos de tener realmente. Hay esfuerzos importantes sobre algún tipo de centralización de las pymes, los hay privados principalmente, esfuerzos de gobierno por facilitar, que ahorita le voy a hacer consultas sobre la facilitación, no sé qué tan facilitación es, pero de facilitar condiciones para que las pymes se desarrollen. Pero necesitamos datos. ¿Qué nos está haciendo falta para realmente hacer lo mismo que hace México, Brasil, Chile? Recursos. Recursos. Digamos, hacer un censo es muy caro.
Okay, de hecho, el último censo de Costa Rica es creo del 2011. El último censo nacional, Okay. sí, es Entonces, muy... claramente, hacer un censo de empresas supone un esfuerzo importante por identificar dónde están, de qué tamaño, el nivel de formalidad o informalidad que tienen, por una cuestión que creo que ni siquiera hay que explicar. Muchas unidades económicas no quieren ser visibilizadas. ¿Okay? Entonces, es muy difícil poder decir a ciencia cierta cuánto es el número de empresas que hay en el país. Solo para ponerte un ejemplo, la Caja, que es, digamos, el indicador de formalidad más grande que hay, dice que hay alrededor de 80,000. Y, y esos son los que están, o sea, ya esos son otro nivel porque están en la caja. Exacto, son los que tienen trabajadores asegurados, pero si no me equivoco, y me puedo estar equivocando, por eso no lo tomemos como muy directo, creo que Hacienda tiene registradas como 150,000 unidades económicas, entre las que dicen que tienen utilidades y las que no reportan nada. Las holding, ahora que todos son holding, ¿verdad? O sea, eso es el fenómeno en Hacienda más importante que ocurrió en los últimos años, ¿verdad? O sea, tenemos tantas figuras. Y es interesante porque eso era lo que le iba a mencionar. Realmente hay muchas microempresas que están trabajando bajo el esquema de fantasía, le voy a decir así, de microempresa, pero realmente lo que está detrás de ellos es una cédula física que tiene en la que está, por ejemplo, una persona que se inscribe en la caja como profesional independiente, paga su seguro, pero no está registrado como una pequeña, no tiene una planilla como tal, principalmente por los costos que eso implica. Lo interesante de esto, y que usted me hablaba del tema del recurso para hacer el censo, es que quizá, y yo sé que son esfuerzos que a muchos nos encantaría hacer. En esta misma entrevista que usted le hicieron en Suma, se hablaba de que la región centroamericana, ¿cierto? En Walmart le compró en esa época, año 2016, más de $133 millones a más de 1.300 pequeñas empresas productoras de la región. Sin embargo, para 2022 se espera doblar esa cifra. Es decir, la relevancia que tienen para el funcionamiento de las grandes, las pequeñas tienen una participación importantísima. Entonces, para poder nosotros saber cómo están y qué se puede mejorar, necesitaríamos saber dónde están y quiénes son. Exacto. Y sin datos sigue estando complicado. Así es. ¿Será que estamos dando palos de ciego en materia de la posible intervención que estas pequeñas... Muchas veces la política se basa en supuestos o en hipótesis o en datos muy ralos, muy simples, y que no necesariamente muestran la realidad de la situación. Simplemente para poder seguir con el ejemplo de Walmart, ellos hablan de micro, pequeña y mediana empresa, pero si nos ponemos a deshojar todo el asunto, el grueso son pequeñas y medianas, y el grueso son más bien medianas, porque son las que están en capacidad con cumplir con los estándares que Walmart le pide. O sea, no, es casi imposible que una microempresa pueda cumplir con los plazos, con los estándares que Walmart solicita. Entonces obviamente... no son tan micro. Exacto, o sea, entran de nuevo en el famoso paquete de micro, pequeñas y medianas empresas, pero cada uno de esos segmentos es una realidad completamente diferente. Y es que el paquete se hace amplio en función de la caracterización, ¿verdad? Entonces, más bien, don Emilio, antes de arrancar en la siguiente sección donde ya vamos a discutir un poquito más a fondo, ¿cuál es la caracterización que existe en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, hay varias. O sea, de hecho, digamos, Costa Rica tiene en su marco legal una clasificación que es una fórmula que tiene que ver con activos, ventas y inversión, creo. ¿Sí? No estoy muy seguro. Pero es una fórmula. ¿Okay? En la mayoría de los países es empleo. Menos de 5 micro, entre 5 y 20 o 25 pequeña, de 25 a 100 mediana y más de 100 grande. ¿Okay? Pero digamos, aquí una empresa grande puede tener 120 trabajadores. Esa misma empresa en la Unión Europea es mediana. Ya. ¿Okay? Entonces... Y nosotros ni siquiera somos comparables en términos internacionales con los estándares. ¿Y a nivel regional? Más o menos lo mismo. Nosotros regionalmente, vamos a ver, a nivel centroamericano, sí somos equivalentes en cuanto a la caracterización. Más o menos. Digamos, el gran problema de Costa Rica es la bendita fórmula. Porque
Aplicar la fórmula supone saber de las empresas sus ventas, sus activos, su inversión. Desde ahí no hay, o sea, es sumamente complicado. Exacto. Principalmente porque todo eso está asociado al tema al tema impostario. Entonces, yo como micro, pequeña o mediana empresa, el que esa información se sepa puede ser soga al cuello. Exacto. Yo sé que hay una responsabilidad, aquí es importante, ¿verdad?, mencionarlo, hay una responsabilidad en torno a quienes se encuentran o nos encontramos corriendo micro, pequeñas o medianas empresas y tenemos que cumplirlo, pero también hay una realidad en cuanto a las exigencias, y aquí no a tono de crítica, pero sí es una realidad, o sea, las exigencias que tenemos a nivel impuestario y nuestro correr natural, ¿verdad?, porque tampoco hay condiciones tan apropiadas a nivel país como para que tengamos una diversificación de servicios, una diversificación en cuanto a clientes, una ampliación, estamos súper concentrados. Claro. Entonces es entendible que esa información de alguna manera sea como un cajanegrismo, y ese cajanegrismo es un pro y es un contra también, que es parte de lo que vamos a comentar en la siguiente sección. Vamos a hacer una pequeña breve pausa para entrar a la sección de Ligeramente Hablando, donde vamos a detallar esto que estamos arrancando. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Señora mía. Por primera vez en Costa Rica, la voz romántica del italiano que le canta al amor. Sandro Jacobe, interpretando todas sus canciones en español y otros grandes temas de la época. Viernes 21 de febrero, 8 de la noche, Hotel Real Intercontinental. Artista invitado Ricardo Acosta. Entradas en eticket.cr y en puntos Servimás autorizados. Sandro Jacobe viaja por United Airlines y se hospeda en el Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Estamos de vuelta. Rapidísimo fue. Recordarles que estamos en el número de teléfono, los números de teléfono, hay que recordarlos, en cabina 9050-891-891, el WhatsApp de cabina 8666-8916 y el WhatsApp nuestro 8844-2244. Estamos conversando sobre micro, pequeñas y medianas empresas, qué ha pasado en los últimos 15 años y cómo se vislumbra su presente. Nos acompaña el especialista Emilio Ceballos, economista, consultor internacional e investigador especialista en materia de pymes. Hablamos un poquito en la primera sección acerca de algunos datos macros en torno a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta segunda sección la vamos a arrancar fundamentados en un proyecto que escribió don Emilio, y ahorita nos va a dar detalle de él, en el año 2003. ¿Por qué el año 2003 y qué nos interesa a nosotros del año 2003? Antes del corte hablábamos un poco de la información que había en torno a las pymes y la nebulosa que existe y la dificultad que existe en cuanto al levantamiento. Este proyecto significó una inversión importantísima de tiempo y recursos y permitió hacer más o menos una fotografía de las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Ahora, me gustaría consultarle a don Emilio, primero que nos cuente un poquito la coyuntura de este proyecto en el año 2003 y ver, y ahora a pesar de que este proyecto se llevó en el año 2003 y recién voy a anticipar lo que me mencionaba fuera de micrófonos, es un esfuerzo que no se ha replicado como tal, pero dentro de todo el trabajo que usted ha hecho en los últimos 15, 17 años, posterior a este proyecto, ¿estamos igual, estamos mejor, estamos peor? ¿Cómo está la cuestión en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en América Latina, si ese marco es posible, o en los últimos 15 años más o menos que ya usted tiene una realidad presente y ha estado metido de cabeza acá en Costa Rica? Ok, bueno, empecemos por los datos. Por los datos. Lamentablemente,
Un esfuerzo de ese tipo no se ha vuelto a ver. Lo que se acostumbra a hacer cuando trabajamos con el tema de pymes es hacer estudios de caso. Entonces decimos el caso de República Dominicana, el caso de Chile, el caso de Brasil, y entonces cada uno hace una recopilación de su información, pero también tenemos el gran problema de que toda la información que se recaba es de una fuente en un año en particular, bajo las definiciones estándar de cada país. Como las definiciones no son iguales, no hay forma de comparar. Ya desde ahí estamos... Ahí empieza el primer problema. Y la otra cosa que es importante es que, por ejemplo, Brasil hace un censo económico en tal año y México lo hace 5 años después. No hay forma no es la misma coyuntura internacional. Okay. Aquí participaron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. Solo ellos enviaron datos, fueron invitados, sí. Me imagino, eso es lo que uno asume. Invitaron a toda Latinoamérica y estos fueron los valientes. Se lo pongo de esa forma porque así fue. Y hay que, digamos, mencionar que fue un gran esfuerzo de Fundes, la organización de pequeña empresa, en el tiempo en que yo estaba ahí, los equipos de los 10 países que en ese momento eran miembros de la red, enviaron su información con un estándar que desarrollamos para que justamente pueda ser lo más comparable posible. ¿Okay? Afortunadamente en ese momento habían 10 socios con los conocimientos técnicos, la experiencia y los contactos para poder conseguir esa información. Es una coyuntura que ocurre como el eclipse, sí. El eclipse solar, más o menos, estaban ahí los 10. Es una cosa complicada, pero afortunadamente se dio y eso nos permitió, incluso con todos los bemoles, porque hay, digamos, sería un error pensar de que la sumatoria de estos datos era la foto del país en ese momento, porque no lo era, o sea, hay datos que son de un año, otros datos que son del año anterior. Sí, entonces, de hecho, esto fue en el año 2003 y Argentina presentó información del año 94, Bolivia del 95, Chile del 97, exacto. Colombia del 90, Costa Rica del 2000, que fue la más actualizada junto con Venezuela, El Salvador 98, Guatemala 99, México 98, Panamá 98. La publicación fue 2003, es información reciente para efectos de esa publicación en particular, todo eso está en pie. Pero como usted lo mencionó al principio, la comparabilidad se complicaba. Aún así, la foto, y ese es un documento que les recomiendo montones leer, nosotros lo vamos a subir en nuestras redes sociales para que ubiquen también, y está, ahorita entramos al detalle de Pymescopio, el emprendimiento de Emilio, donde pueden ubicar esa información, pero sí es muy interesante leerlo, porque a mí lo que me generó fue no sé, como un impacto. Yo no había tenido, y eso sí me declaro culpable, la posibilidad de ver, regularmente doy seguimiento mucho a lo que plantea actualmente en la columna suya, pero no me he echado tanto para atrás. Un colega suyo publica esto y como que lo vuelve a plantear el estudio y no sé qué, yo lo veo y digo, pucha, fue hace rato y uno no lo había visto. Pero hay cuestiones que me parecen interesantísimas. Por ejemplo, y aquí voy literal, en un apartado del estudio hablan de las expectativas de los empresarios con respecto a su actividad, y los resultados fueron los siguientes. Entonces, un 67% pretendía continuar su negocio sin cambios importantes. Y yo dije, pucha, eso fue en el año 2003. Y yo me pregunto ahora, en el 2020, esa probablemente, si se hiciera el estudio, no tendría un 67.7%, tendría un 90%. O sea, yo necesito seguir vivo. Otros hablaban de ampliar línea de productos. Y ojo, qué interesante. En el año 2003, solo un 0.8% de los consultados en esta línea hablaban de aumentar el número de trabajadores. Un 0.8% no sabía. En general, la mayoría lo que pretendía era simplemente sobrevivir. Esa realidad es una realidad. ¿Qué ha visto usted sobre esa realidad de allá para acá? ¿Estamos igual? Lamentablemente no puedo decir eso, porque si por lo menos estuviéramos igual, sería bueno. Sí. Han pasado muchas cosas. Creo que el cambio técnico ha sido una bendición y al mismo tiempo una maldición para el cambio tecnológico como tal. Exacto. Sobre todo el cambio asociado a las tecnologías de información y comunicación. Y le hago una pequeña nota porque a finales del año pasado escribí un documento para analizar la situación de la digitalización en 2 países, México y Costa Rica. Y conversando con un empresario en México, me planteó una situación
que yo creo que todos la vivimos en lo cotidiano, pero que nadie es consciente de eso. Él me decía, yo le doy mi WhatsApp a todos mis clientes. Entonces, cuando yo me voy a mi casa, a mí me pueden llamar a las 8, 9, 10 de la noche, un sábado, un domingo, y me dicen, Jorge, necesito tal cosa. ¿Tú me puedes echar la mano? La próxima semana vamos a... Entonces, yo le decía, pero usted tiene la posibilidad de no responder. Y me dice, el problema es que yo estoy en un mercado tan competitivo que si yo no respondo, ese tipo va a responder y me va a quitar ese mercado y no lo voy a volver a ver. Entonces, aunque la digitalización es una bendición en términos de las posibilidades que nos da, al mismo tiempo ha sido una cadena que nos ata al trabajo 24/7. Y vea qué interesante, porque eso se contrapone con lo que yo trabajo en el área de salud laboral y se contrapone completamente, porque uno habla del equilibrio, y esto uno en charlas y todo el asunto, uno se cuadra y dice, bueno, vamos a hablar del equilibrio vida-trabajo. Equilibrio vida-trabajo implica que usted tenga una clara definición de roles en cuanto a su ciclo natural de trabajo, y haya una clara definición de roles en cuanto a su vida, y que su vida tiene que tener un balance que implique ejercicio, familia, buena alimentación, buen sueño, buen agua, para que usted tenga la posibilidad de pensar sanamente un lunes. Eso yo lo predico a diario y de verdad lo creo. Pero si usted me hace un planteamiento como el que me acaba de exponer, con la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que hay en Costa Rica, ¿cómo le voy a llegar yo a decir a un empresario? Respire, haga ejercicio y todo. Si el empresario me dice, es que si yo no contesto el teléfono un sábado me quedo sin el cliente, y si me quedo sin el cliente no como. Entonces, ¿cómo podemos? Si viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos? Ese es el asunto. No tenemos la respuesta. El desarrollo tecnológico nos ha llevado a un nivel superior en términos de posibilidades de comunicación. Todos estamos claros en que con el puro telefonito en tiempo real estamos viendo lo que pasa en todo el mundo, ¿okay? Y es muy bueno. ¿Sí? Que en 2003 no existía. Exacto. En 2003 era una realidad. Digamos, ¿qué tecnología teníamos? Estábamos al principio. Yo me acuerdo que en 2003 yo tenía una Palm, una agenda electrónica. Y usted era de aquellos finos, ¿verdad? Que tenía... sí, la Palm era lo que o sea, usted le entrega hoy día a un Centennial una Palm y eso es un caos. Claro, es una piedra eso. Sí. Sí, no para ponerlo para nivelar la mesa, más o menos. O sea, ese es el funcionamiento que tendría. Y el negocio no circulaba así. Claro. O sea, y eso ha pasado, usted lo dice, en 17 años. Bueno, en mucho menos. Se ha complicado tanto el asunto en términos de cómo puedo balancear la relación vida-trabajo al mismo tiempo que está pasando esto con le estoy hablando de los operadores importantes dentro de la micro y la pequeña empresa, o sea, el gerente o el dueño del negocio que siempre tiene que estar conectado, y el dueño del negocio, y sigo con el mismo ejemplo, el dueño del negocio tiene un chat en WhatsApp con todos sus trabajadores. El ejemplo de México, sí. El ejemplo de México que estábamos, que nos salimos un poquito. El ejemplo de México, el compañero lo que le planteaba era que usted los fines de semana, que todos sus clientes tenían su WhatsApp y los fines de semana le podían escribir. Y le escribían. Y él debía contestar. Y él le contestaba. Y este mismo tiene un chat con su equipo de trabajo para decirles, ni bien lleguen, empiecen haciendo esto y no lo que teníamos planeado. Entonces, todo el mundo, toda esa conexión... La necesidad está encadenada. Exacto. Si él recibe, ya él está, obviamente, incurriendo en un desbalance vía trabajo y hace que el resto se desbalancee. Así es. El resto tiene la misma opción que él, que es ninguna, porque él tiene que contestar, y si yo no le contesto a mi jefe, yo tengo esa... La cadena sigue. La cadena sigue. Eso en México. Y en Costa Rica usted hizo la comparación. En Costa Rica, lo que pasa es que en el caso de México lo trabajamos con pequeñas empresas. En el caso de Costa Rica lo trabajamos con la zona franca. Okay. La zona franca funciona más o menos igual. El gerente, digamos, el operador más importante de la zona franca está conectado 24/7. Okay. Siempre, ¿ok? Bueno, eso tiene una compensación salarial, por supuesto, sí, pero esa conexión 24/7... No, fue usted. Puede ser. Perdón, es que donde escuché Sí. ya no, todo bien, sí. Sigamos. Esa conexión genera ¿cómo decirlo? Un desbalance en la relación vida-trabajo. Y ese desbalance, como usted bien lo dijo, sigue en la cadena hacia el colaborador de todo tipo. Entonces la gran pregunta es,
la digitalización nos ayudó. Eso es lo que está pasando hoy en el mercado laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ellos están cada vez más atados al mercado laboral, ellos tienen mucho menos vida fuera de la vida productiva porque la necesidad los ata a, digamos, a mantenerse permanentemente en comunicación. Y ni qué decir de esto que todos hemos escuchado y vemos ya en algunos mercados, de que los trabajadores están siendo reemplazados por tecnología. Por tecnología, sí. Entonces, y lamentablemente, a donde pega más directo eso es a los segmentos de trabajos más simples que están asociados muchas veces a las empresas más pequeñas. Entonces, si al final del día la persona que tiene una pyme prefiere tener una máquina para que haga las cosas y le va a salir mucho más barato que 5 trabajadores, con todo y todo lo va a tener que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro del mercado laboral? Lo que la teoría dice, el mensaje de la teoría es, bueno, la gente tiene que estudiar, reinsertarse en el mercado laboral, y eso suena lindo en el libro de texto, pero si hablamos del taxista rojo de 60 años, explíqueme cómo lo meto a Lina a estudiar inglés o computación Sí, y tiene 40 años de hacer solo eso. Exacto. No sabe hacer nada más que eso, no habla un segundo idioma, nunca hizo nada más y devolvió la placa el año pasado. ¿A dónde agarra? Exacto. Eso es una complicación importante. El tema de la famosa cuarta revolución industrial habla del el acompañamiento del ejercicio laboral con la tecnología y la necesidad de que las personas desarrollen nuevas habilidades. Pero tal y como usted lo plantea, ¿cómo las desarrollan si no existen mecanismos? Ni siquiera saben cuántos hay. No saben dónde están. No saben si existen o no. No saben, por supuesto, qué les hace falta. Es voluntario el tema. Es decir, la gente que pretende desarrollar nuevas habilidades a la luz del crecimiento tecnológico lo hace porque lo considera una necesidad. Y viene el otro punto. Para yo poder saber que tengo una necesidad, de alguna manera tengo que tener un conocimiento contextual de lo que está ocurriendo. Y no todo el mundo lo tiene. Entonces, eso nos pone a nosotros en una coyuntura básicamente bien complicada. La economía depende en buena medida de estas empresas, pero no sabe cuántas son, no sabe dónde están y no sabe qué darles. Entonces, lo que se facilitan son estrategias que a veces no son las estrategias. Yo recuerdo en un proyecto que realicé en algún momento sobre incentivos laborales, no me voy a salir, me voy a volver, pero esto de incentivos laborales, la gerencia decía que era lo que le daba a los empleados sin preguntarles qué querían. Y el efecto del incentivo no era un efecto apropiado. Exacto. En este caso me parece que está ocurriendo lo mismo. Hay políticas públicas que generan algún tipo de lineamiento que dan lo que ellos consideran que se necesita, pero ¿será lo que se necesita? Así es. Sin datos, por eso, digamos, la importancia de los datos, sin datos no sabemos nada. Y aterrizo al caso de Costa Rica. Costa Rica, en el Ministerio de Economía, tiene una base de datos, que es la base de datos de pymes, ¿okay? Pero es una base de datos voluntaria, es decir, la pyme que quiere recibir capacitación y asistencia técnica va, se inscribe y da toda su información. Primera cuestión, una pyme que quiere recibir capacitación y asistencia técnica e información es probablemente una pyme que ya superó determinado umbral, ¿okay? Entonces, la foto que me da es la foto, digamos, de la clase media de pymes, ¿sí? Pero la foto de la microempresa de subsistencia, esa no la tengo. Yo tengo un dibujo. Y ese dibujo es el dibujo de un niño, ¿sí? Es algo muy vago, es algo muy, muy simple, que no me dice realmente cuál es la realidad. Y si yo pienso, que lamentablemente muchos gobiernos piensan así, si yo pienso que lo que necesitan es apoyo, la señora que cocina necesita una cocina más grande y no entender qué puede hacer con su habilidad de cocina. Sí, no es ampliar la cocina, es el mercado al que puede llegar con esa cocina. Exacto. Pero necesitaría yo saberlo, porque mucho, y además, usted lo mencionaba, en parte de sus columnas hay dos que yo regularmente las reviso, pero hay dos que destaco. La primera, la del IVA, que es un tema que a mí me parece que vino a desestructurar seriamente y es un claro reflejo de los números que recién acaban, que para mí no son, con todo el respeto, y lo dijo Diego, no, don Emilio, los números de desempleo que nos están mostrando no son los números de desempleo. Eso es clarito, se sabe que por el tipo de medición que realizan, la expectativa reduce el porcentaje, ¿no? Y la expectativa no concreta un trabajo, eso es una. El IVA es una. Y el otro es el tema de los precios, que a mí me llamó mucho la atención esta cuestión de
de todos tenemos que bajar los precios, pero estaríamos en capacidad o en disposición de bajarlos. Entonces, pongo los dos en balance. Okay. Uno lo hizo usted en el 31 de julio, cuando recién salió el año pasado, y el otro lo redactó el 10 de diciembre. Pero ahora tenemos que pagar el 10 de diciembre del 2019. Todo esto está calientico. Ahora, necesitamos pagar IVA. ¿Cómo bajo mis precios para pagar el IVA si más bien los tengo que subir para poder cumplirlo? Ok, ahí, a ver, primero que todo tenemos que pensar de una forma, y lamentablemente la mayoría del empresariado piensa de otra forma. Okay. Cuando nosotros definimos nuestra estructura de costos, Okay. nosotros deberíamos incluir todos los costos para producir, y entre todos esos costos estamos nosotros. Okay. ¿Ok? Entonces, si yo defino mi estructura de costos y digo, Emilio Ceballos cobra tanto, y entonces ese es el salario que se le va a asignar dentro de la estructura de costos de la empresa, si yo puedo cubrir mi estructura de costos, lo que viene de ese punto en adelante es margen. ¿Ok? Entonces yo puedo definir en función del tipo de producto, del mercado en el que estoy, etcétera, de qué tamaño es mi margen. ¿Sí? Si yo reduzco mi margen, porque de lo que yo estaba hablando cuando decía reduzca sus precios, no estaba diciendo que corte costos, no estaba diciendo que eche gente. Lo que estaba diciendo es reduzca su margen. ¿Ok? Y para ponerle un ejemplo sencillo. Gane, pero no gane tanto. Exacto. Okay. O sea, digamos, alguna vez hicimos el ejercicio de cuánto cuesta un plato de pasta. Okay. Ok, más o menos a estas alturas ya con actualización y todo, un plato de pasta, el costo de producirlo debe ser alrededor de 500 colones. ¿Okay? Incluidos materiales. Incluido material. Producción total. Sí. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, depende del restaurante. ¿Sí? Pero nadie te va a bajar de 3.000, 2.500 colones. O sea, Okay. y eso es como lo piso. Exacto. Porque puedes pagar Hasta 10.000, 15.000 pesos por un plato ¿Se da de pasta. cuenta? Entonces, el punto es ese. El punto es, totalmente. si mi margen es enorme, yo lo puedo bajar. Y le pongo el ejemplo del sistema financiero, que es escandalosamente evidente. En un país donde la inflación es de, no sé, 1.5, 2, 3, 5%, que te cobren una tasa de interés de tarjeta de crédito 50%, es un escándalo. 49%. ¿Sí? Es un, obviamente sin atacar a la... Por supuesto. Pero o sea, es una... Es que, pucha, no alcanza el verbo, no lo podemos tirar en radio, pero es increíble. O sea, es inmanejable. exacto. Porque estamos hablando de que el margen de 45 días es el margen que usted tiene para ponerse al día. Y si usted saca 100.000 colones Claro. y en 45 días no lo logró, y 100.000 colones que no es, digamos que es para efectos de este tipo de empresas, vendría siendo un monto importante para su subsistencia. Uh-huh. Eso se le convierte en el siguiente mes, o sea, solo el no pago ya te involucra un porcentaje Claro. y empezamos a correr. 100, 200, 300, o sea, una deuda te puede aumentar en un año en un 300%. Pero todo eso tiene que ver con la forma como la empresa estructura. Y el gran problema es ese, cómo la empresa estructura sus costos. Totalmente. El sistema financiero lo que hace es pedirle dinero a las personas y a las empresas como ahorros, y con ese dinero invertirlo en otros negocios para poder generar rentabilidad y pagarle el interés. Ese es el negocio del sistema financiero. Pero hoy el negocio del sistema financiero es otra cosa. Es decir, usted tiene la tarjeta de Walmart, tiene la tarjeta de A, de B, le dan puntos, millas, etcétera. O sea, montones de cosas que no tienen que ver con el origen. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo le puedo dar, y de hecho eso es lo que sucede en el mundo de hoy, yo le puedo dar tarjeta de crédito a un montón de gente. De hecho, le doy tarjeta de crédito a medio mundo sin siquiera saber si tiene capacidad de pago. No me interesa. Exacto, no me interesa porque... Es que la plata circule. Así es, porque lo que me interesa es de que por lo menos me pague el mínimo en la tarjeta y lo va a pagar por 1 millón de años. Entonces, él hace como 1 año ya me pagó la deuda completa, pero él va a seguir pagando y va a seguir pagando, porque yo como sistema financiero lo que debía haber hecho desde el principio es decir, ¿usted quiere una tarjeta? Ok, voy a hacerle un estudio para saber si usted tiene capacidad de pago. Pero como no hago eso, porque me ahorro eso, entonces en ese paquete de gente va a haber gente que va a poder pagar y gente que no va a poder pagar nada. Los que no van a poder pagar van a ser tapados con la plata de los que sí pueden pagar. Entonces, el sistema funciona de forma inadecuada. Y este ejemplo que le doy para una gran empresa, que puede ser un sistema financiero, es absolutamente común en una pequeña empresa. El empresario no se pone dentro de la estructura de costos. Entonces, cuando yo digo, ¿tiene que bajar sus precios? La respuesta es, están locos. ¿Cómo voy a bajar mis precios? Porque yo estoy metido en el margen de ganancia. Entonces
hay un problemón. Mi salario depende de que esto gane. Exacto. Ya desde ahí el asunto va para atrás. Exacto. Porque no hay una compensación. E igual, el sistema de financiamiento probablemente se fundamenta mucho en la capacidad que tenga el individuo, no la empresa, para poder endeudarse o no endeudarse. Entonces, si yo paso un tarjetazo, como decimos popularmente, no lo pasa la empresa, lo pasa la persona que está por fuera del sistema de costos, que tiene que pagarse su salario y pagar la tarjeta. Exacto. No hay cómo bajar el precio. Ahora viene el otro detalle. ¿Cómo hago yo para que el resto piense igual? Es que esa es la parte más complicada, porque yo digo, bueno, yo voy a bajar el precio, pero si yo lo bajo, necesito que la persona que me vende el arroz, la persona que me vende los frijoles, la persona que me vende la sopa, el pollo, o sea, todo todos deberían hacer. baje, o sea, para que todos bajemos al mismo tiempo. Efecto turismo, por ejemplo, es más barato, por experiencia propia, salir del país y vacacionar afuera que venir a Costa Rica, ir a cierto nivel, ¿verdad? Porque hay de todo, o sea, uno puede optar por ciertos niveles, pero ir a un hotel, comparativamente, un hotel con condiciones equivalentes en Costa Rica y en México, para ponerle el margen, el ejemplo comparativo, mismos niveles, es más barato salir, pagar tiquete, pagar todo lo que implica, y comer, comprar y todo el asunto fuera, que quedarse en el país. Exacto. Es insostenible. Entonces, ¿cómo es que nosotros pretendemos y somos un país turístico, cómo pretendemos que ese gremio crezca si nosotros mismos no somos clientes de nuestro propio gremio? Estamos esperando la maravilla de los que vengan de afuera, y que se vio en la crisis de los Estados Unidos, en el momento en el que se cayó, nos caímos todos. Exacto. Se acabó el negocio completo. Entonces, este crecimiento, en teoría, que hemos tenido y que tiene que ver con el tema tecnológico que usted rescataba entre 2003 y lo que ha cambiado ahora, y le voy a tirar lo que yo opino en función de lo que hemos conversado y lo que he leído, no ha sido tan para bien. Más bien ha hecho que se extienda la brecha que anteriormente no existía. ¿Cómo lo ve? Ok. Esa ha sido una discusión con mucha gente en términos de si efectivamente esto ha sido bueno o no tan bueno. Yo creo que no lo podemos, si lo vemos desde un punto de vista del corto plazo, uno puede decir sí, es que nos ha pegado durísimo. O sea, ¿Cuál es el corto plazo, más o menos? De 1 a 5 años. Yo sé que en términos económicos es un año, pero digamos, poniéndolo entre corto y mediano, de 1 a 5 años. En ese periodo, efectivamente, uno podría decir, claro, es que la tecnología, si bien ha tenido impactos súper positivos, ha reducido costos, ha mejorado la comunicación, nadie podría decir que no ha tenido un efecto benéfico. El impacto en el mercado laboral es variado. Y yo podría decir, en el corto plazo, este ejemplo que dábamos del taxista rojo, etcétera, es un dato real. Que eventualmente, en algún momento, los taxistas desaparezcan porque el carro va a ser de conducción autónoma, también es algo que probablemente va a pasar en algún momento. La capacidad de la economía de regenerarse, de repensarse, de reinsertar a la gente en el mercado laboral, debería existir. En el corto plazo, para nosotros nosotros, América Latina, es difícil, si acaso no imposible, ¿ok? Pero en el mediano y largo plazo se supondría que la cosa debería mejorar. Y le digo esto con un afán de ser optimista en términos de ese asunto, porque cuando uno le pone pesos y centavos a la cosa, se complica. O sea, si yo tenía una empresa de 10 trabajadores y reemplazo 5 por una máquina, aunque los otros 5 que se queden sean más calificados y por lo tanto les tenga que pagar más, la compensación que ellos reciben es insuficiente para mover la economía como lo movían los 10 cuando los 10 tenían empleo, ¿sí? Porque los 10 van a comprar al menos un pantalón, van a ir a comer a la calle al menos una vez. En cambio, usted, por más plata que tenga, o sea, no se va a comprar 200 pantalones, ¿sí? Ese es el asunto. Entonces, no hay una recolocación. Tampoco hay una generación de nuevos espacios donde colocar a estas personas. Es más, voy a lo más básico. Si usted tiene una persona que barre con una escoba y tarda barriendo un espacio un tiempo determinado, y yo digo, pucha, tengo un espacio más grande, necesito 2 personas. Resulta que compro una escoba eléctrica. Esa escoba eléctrica hace que una de las 2 personas ya no sea necesaria, porque con una la impulso y me va a barrer lo mismo que me barría los 2 anteriormente. Esa persona es la que a mí me preocupa. ¿Qué hago yo con la que salió? ¿A dónde la coloco? Porque resulta que todas las empresas están cerrando esos espacios.
y el nivel de desempleo sigue creciendo y las oportunidades de generar nuevas ideas no, y están, que era el otro punto que quería abordar, el tema de la diferencia entre la generación de un emprendimiento producto de una idea y otra producto de una necesidad. Porque ahí nos pone que eso es lo que termina pasando. Yo salgo, no tengo nada más que hacer, nadie me contrata, no hay quien, entonces voy a vender empanadas. Ese vender empanadas le está quitando mercado a alguien que anteriormente alimentaba a ese público que me va a comprar a mí, ¿cierto? Y entra sector informal. Entonces, y no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, entonces entramos en una dinámica en la cual nos estamos robando nosotros mismos el mercado. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿para dónde agarramos? ¿A quién generamos más espacios nosotros? ¿O está bien que se generen esos emprendimientos por necesidad? Ok. A ver. Esta ha sido una discusión también muy compleja con mucha gente, pero afortunadamente ya incluso hasta la OIT lo ha reconocido de alguna forma. La informalidad no es mala en sí misma. Okay. La informalidad, y en algún momento lo escribí también, la informalidad es la antesala del crecimiento económico, porque ninguna empresa, mentira si alguien me dice lo contrario, nació grande. Ninguna empresa ni nació grande, ni nació yendo a Hacienda a inscribirse y a sacar sus facturas y, y a la caja. Ninguna. Empezamos con la empanadita. Exacto. Todas empiezan con la empanada, todas empiezan probando, todas empiezan casi en la clandestinidad, y cuando el mercado responde, es decir, cuando ellos muestran que lo que hacen lo hacen bien, en algún momento alguien les dice, mira, ya te estoy comprando mucho, necesito factura. Ese es el momento donde empieza la realidad. Exacto, ese es el momento donde dice, bueno, a ver, la disyuntiva es, me compra un montón, es como el 30% de mis entradas. Si no le doy factura, voy a perder eso. Entonces, me formalizo. ¿Okay? El proceso es así. En general, así funciona. Entonces, decir que la informalidad es mala es un error, por decirlo de alguna forma. Y no tenemos datos vamos a ver, esa es la génesis de la formalidad, porque regularmente ocurre así. Están los otros casos en los que sí, vamos a empezar un negocio, pero ya tienen otro nivel. Exacto, o sea, ya es uno digamos, por oportunidad. Sí. Y no sabemos cuánto ocurre tampoco, porque no tenemos datos, ¿cierto? Ahora, ¿sería prudente llevar de la informalidad a la formalidad a todos los que se encuentran informales? No va a pasar, nunca va a pasar. O sea, digamos, del 100%, ese cálculo lo hicimos hace muchos años con datos de México que sí teníamos del INEGI. Hace muchos años escribimos un artículo para decir, de los que están en la economía informal, ¿cuántos se van a formalizar? Y cuántos se van a quedar en la situación de subsistencia. Si justo era lo que estaba pensando. ¿Okay? La mala noticia es que del 80%, digamos, del 100% de las personas que desarrollan un emprendimiento por necesidad, solo entre un 20 y un 25% van a dar el salto a convertirse de un trabajador independiente a una microempresa, una pequeña, una mediana, eventualmente una grande. El otro 75 o 70% o 80% se va a quedar en la situación de subsistencia. ¿Por qué? Porque faltan recursos, porque falta conocimiento, porque por una cuestión que en los estudios de la mujer se llama el techo de cristal. Los empresarios también tienen un techo de cristal. Yo no sé, en muchas ocasiones me ha tocado preguntarle al empresario, bueno, ¿y cuál es su aspiración? Entonces, la mayoría, los que vienen muy de abajo, me dicen, yo quiero lograr lo que yo no tuve. Yo quiero que mis hijos estudien en la universidad. Entonces, el tipo logra que los hijos estudien en la universidad y el emprendimiento ya cumplió. O sea, ya no tiene más aspiración, entonces el emprendimiento se queda en ese estándar. O quiero comprarme un carro, o quiero tener mi casa propia. Logra ese, y no hay un siguiente nivel, no hay un siguiente escalón. Bueno, ahora quiero otra casa, o ahora quiero más negocio, etcétera. Entonces, hay un techo de cristal en nuestros emprendedores en América Latina que tiene que ver con esa frustración que carga mucha gente de decir, yo vine de muy abajo y no logré cosas, y me voy a matar trabajando para lograr esto para mi siguiente generación. Pero una vez que llega a ese umbral, no suben. No hay más. Exacto. Ahora, ese 20% son datos mexicanos y no tenemos los datos a nivel nacional. No. A ojo de buen cubero, ¿cómo ve usted la situación en cuanto... Y luego, ¿cómo relacionamos esto con el tema del paquete de impuestos? Porque es que ese es el otro. Y si yo paso a la formalidad, básicamente me estoy poniendo una soga al cuello. ¿Cómo ve usted ese panorama? Ok. Empecemos por lo primero.
cuando hicimos ese estudio para México, lo hicimos analizando un estudio que había hecho la OECD para su propia realidad. Y en la realidad de la OECD del 94, creo, más o menos, ellos decían que el 25% de las microempresas se iban a quedar como microempresas. El 25%. No, perdón, el 75% se iban a quedar como microempresas y solo el 25% iba a dar el paso siguiente. Esto les resultó casi igual. Nos resultó casi igual, con una metodología completamente diferente y afortunadamente con datos buenos que el INEGI sacaba. Bajo ese argumento, uno podría decir que, dado que México no es un caso particular de América Latina, refleja de alguna forma muchas de las realidades de la región, uno podría decir que estamos hablando entre el 20 y el 30%, es decir, entre el 20 y 30%, dependiendo del grado de desarrollo del país, el nivel del mercado laboral, etcétera. Las empresas más pequeñas van a dar el salto, pero va a haber un grupo inmensamente grande que no va a poder darlo. Y eso tiene que ver y perdone que meta esta cuña, eso tiene que ver con la razón de ser de Pimescopio, porque el origen es, podemos sacar a ese 70% de esa situación y darles por lo menos la oportunidad de aspirar a ser pequeña empresa. Está buenísimo. De hecho, vamos, porque el tiempo increíblemente nos venció, pero vamos a terminar acá con esta sección. Vamos a arrancar ligeramente la dosis recomendada, que es donde vamos a hablar de qué podemos hacer, y vamos a arrancar con el tema de Pimescopio y lo vamos a relacionar con este paso para ver cómo nos va. Entonces vamos a hacer el último breve corte y ya regresamos. Por primera vez en Costa Rica, la voz romántica del italiano que le canta al amor. Sandro Jacobe, interpretando todas sus canciones en español y otros grandes temas de la época. Viernes 21 de febrero, 8 de la noche, Hotel Real Intercontinental. Artista invitado Ricardo Acosta. Entradas en eticket.cr y en puntos Servimás autorizados. Sandro Jacobe viaja por United Airlines y se hospeda en el Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Rapidísimo. Estamos de vuelta. Estamos con don Emilio Ceballos, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? ¿Cómo se vislumbra su presente? Cerramos la sección anterior hablando un poquito de las dificultades que hay en cuanto al paso de esta empresa informal a la empresa formal y el punto, el ojo medular. Hablamos dos tópicos principales: tecnología y capacitación. Ahora sí, don Emilio, coméntenos un poquito acerca de tecnología y capacitación, y quizá nos puede contar el tema de la propuesta que tiene Pimescopio, dónde nace, qué es, dónde ubicarlo y qué es lo que ustedes pretenden, relacionándolo con esta situación de ver cómo de la informalidad pasamos a la formalidad. Ok, bueno, empecemos con el tema de tecnología y capacitación. Está claro, creo yo, para todos, que la micro y la pequeña empresa fundamentalmente no tienen recursos para capacitarse, pero todas necesitan capacitarse y la mayoría lo entiende. La cuestión es, si no tengo recursos, ¿cómo lo hago? Okay. Y esa es la razón por la cual surge esta iniciativa de Pimescopio, que lo que busca es tratar de alguna forma de capacitar a la gente en cuestiones muy simples que le pueden ayudar a resolver el día a día, no los problemas estructurales del negocio, pero sí cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cómo me formalizo, o cuáles son los requisitos que me piden para pagar impuestos, o incluso, ahora que está muy de moda el IVA, cómo pagar el IVA. Para esta, sí, cuando ya nos estamos, darles esas herramientas que le quiten un poquito el miedo, puedo llamarlo miedo de alguna manera, a decir, pucha, yo no me formalizo porque yo con esos
Con eso no voy, o sea, no tengo el tiempo para poderlo hacer. Exacto. Pimescopio, de hecho, Pimescopio, ustedes tienen ahorita una página en Facebook, arroba Pimescopio, así tal cual. En el Pimescopio hay una serie de publicaciones en las cuales van orientando a estas poblaciones. ¿Cuál es el plan que tiene Pimescopio? Bueno, la idea es originalmente empezar con cosas, y así es como empezó, con artículos y temas que tienen que ver con la discusión del día a día de las empresas, y a lo que vamos a migrar ahora es un poco a tener un sitio web, y en ese sitio web y también en la página en Facebook, que la gente tenga acceso a pequeños videos donde hay entrevistas de 2 o 3 minutos, donde entrevistamos a una persona que es experta en un tema y le hacemos una pregunta puntual. ¿Usted cómo resolvería tal cosa? Entonces, es como, no tengo al asesor, no tengo a alguien que me haga el acompañamiento permanentemente, pero puedo encontrar una señal que me ayude a ver una luz al final del túnel. Y lo interesante es que es una fuente centralizada de información, porque al fin y al cabo, si nosotros reconocemos a Pimescopio como esta herramienta, lo que se diga ahí alcanza este nivel de veracidad que yo necesito, certeza de que la información que me dan es la información que yo puedo poner en práctica, que a veces pasa mucho con las redes, y el pecado de la tecnología no solo en temas de pymes, sino en cualquier tema. Yo tengo una duda, googleo, como decimos popularmente, y lo que salga lo creo. Exacto. Y definitivamente lo que sale podría ser cierto. Bueno, pero... pero podría usted jalarse una torta importante porque no todo lo que está ahí es cierto. Claro. Pimescopio vendría siendo ese emprendimiento. El tamiz que trata de alguna forma colar todo lo que hay sobre el tema de pequeña empresa e intentar, intentar, porque realmente es un intento, llegar con un producto mínimo pertinente para la necesidad de un empresario que en ese momento lo que quiere es, no sé cómo hacer una estructura de costos, o tengo un problema con un cliente, parece que le dije algo que no fue lo apropiado, ¿cómo lo podría resolver? Súper bien. Don Emilio, nos venció el tiempo. Tal vez para efectos de Pimescopio, para efectos de su ejercicio, si alguien le quisiera contactar. Bueno, puede hacerlo a través de la página de Facebook de Pimescopio. Okay. Puede hacerlo a través del Financiero, donde está también la columna, ahí en la sección de comentarios, y con todo gusto, generalmente ahí es donde tenemos los accesos. Entonces en Facebook lo podemos encontrar como @Pimescopio, y en el blog que tienen en el Financiero, que se llama igual Pimescopio, no hay donde perderse. Agradecerle, don Emilio, por el tiempo que nos ha brindado, porque ha sido maravilloso. No nos alcanzó, pero estuvo excelente. Gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Nos vemos la próxima semana. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional.